En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Y ha llegado el momento de conversar con ustedes con un invitado muy especial de esta casa, que es el doctor José Manuel Restrepo Abondano, ministro de Hacienda, que fue del gobierno del presidente Iván Duque, también ministro de Comercio, que se desempeñó en la misma presidencia, y rector actualmente de la Universidad EIA, la antigua Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ministro, y bueno, rector de la Universidad EIA, muy buenos días, bienvenido a la hora de la verdad, muchas gracias por atendernos. Estoy aquí muy complacido esta mañana de estar aquí en la hora de la verdad, poder compartir con ustedes, con todos los oyentes, y gracias por esta invitación. Pues doctor José Manuel, necesitamos una voz experta y calificada como la suya para tratar de analizar lo que significa la reciente decisión de Gustavo Petro de adherir a Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como la Ruta de la Seda, impulsada por China, lo que ha generado un intenso debate en el país y que plantea una serie de interrogantes que queremos tomar con usted a ver qué solución le encontramos. El primero de ellos, este acuerdo que Gustavo Petro le anuncia a los colombianos desde la China, sin tener en cuenta los sectores productivos en Colombia, ¿qué implicaciones podrían tener para nuestro país? Bueno, tal vez lo primero es explicarle a los colombianos qué es la iniciativa de la Ruta de la Seda, porque los colombianos están oyendo una historia que seguramente no conocen. Esta es una iniciativa de expansión de la influencia geopolítica de China que creó el presidente Xi Jinping por allá en el año 2013. Y eso ha significado acuerdos, ha significado muchas inversiones, incluso muchas inversiones en infraestructura en muchas naciones en el mundo entero, porque de hecho, pues esta es una iniciativa que llega a más de 100 naciones a nivel internacional, incluso organismos multilaterales. Como yo lo decía, es de expansión, de influencia geopolítica, pero al final China lo que busca es obvio, busca es asegurarse rutas de suministro, busca tener acceso a recursos estratégicos, busca exportar productos, exportar capacidad productiva, busca llegar con su inversión extranjera y busca fortalecer sus alianzas tecnológicas. Ese es el propósito al final del camino. Diciendo eso, es importante también que los colombianos sepamos que esta aproximación que ha tenido el gobierno del presidente Petro, en principio uno diría, pero ¿por qué no acercarse a la China? Si China es una gran potencia del mundo, y es cierto, China es una nación que domina hoy 57 de 64 tecnologías críticas del mundo. Es muy sobresaliente el avance que ha tenido en energías no convencionales. Lo que ha hecho en el desarrollo de la industria de vehículos es portentoso, la verdad. Y así como esto, pues ha venido avanzando en tecnologías de cuarta revolución industrial como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el blockchain, entre otros temas. Entonces uno diría, qué bueno acercarse a China. El punto, y ahí es donde viene la falencia de la propuesta del presidente Petro, es que no ha tenido ningún plan. Hoy no sabemos cuál es el plan, porque entre otras, además el plan, y ahí respondo a tu pregunta, se debe construir con el sector productivo. Es que los que exportan y los que importan, los que invierten son los sectores productivos, no los gobiernos. Los gobiernos en el fondo propician, facilitan esas negociaciones de los actores privados, pero al final son los actores privados los protagonistas. Los que se van a beneficiar o se van a perjudicar por esta medida, pues van a ser los sectores productivos. Y esos nunca fueron escuchados. No se ha construido un plan con el sector productivo. Esto es sacado de la manga, con el único seguramente interés político de generar una noticia eventualmente, o por qué no, de desafiar de alguna manera también a los Estados Unidos de América, y ahí es donde aparecen los riesgos geopolíticos y diplomáticos. Esto no le gusta al gobierno norteamericano, y el gobierno norteamericano, bien o mal, los Estados Unidos son nuestro primer socio comercial y de inversión. Es una relación que está creciendo, de las pocas que están creciendo de Colombia frente al mundo. Es una relación que pues puede significar siete veces más las exportaciones que nosotros hacemos a la China, mucho más diversificado. Llegan productos de todos los sectores a los Estados Unidos. Y entonces uno lo que dice es, por esa falta de plan, pues lo que no puede suceder es que terminemos poniendo en riesgo una relación tan importante como la que tenemos con los Estados Unidos de América, que no significa no hacer nada con China, es que se puede hacer sin necesidad de firmar ese memorando de entendimiento.
El riesgo, sin duda, es lo que pueda responder los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué va a decir Exacto. Estados Unidos? ¿Cómo puede llegar a reaccionar? Y si esto de pronto no nos pone en una ruta más peligrosa todavía, que es la de reconsiderar el nivel de aranceles que le han impuesto a Colombia como a otros países y decir, bueno, como ustedes no son el socio estratégico nuestro y parece que no les importa lo que nosotros signifiquemos, pues entonces váyanse con la China, pero asimismo tengan las consecuencias. ¿Qué cuáles podrían ser, tratando de hacer un poco de futurología? ¿Qué puede Yo pasar diría, con eso? yo diría, primero pensemos en positivo. Pensemos en positivo, no pasa nada. Los Estados Unidos se queda callado, no dice absolutamente nada, es un acuerdo meramente intencional que finalmente ni siquiera se materializa en nada. Luego al final, llamémoslo así, seguimos como estamos. Igual quedó el resquemor. El resquemor quemó porque, entre otras, además, hoy funcionarios del gobierno norteamericano en el pasado se han pronunciado muy mal sobre la eventualidad de que Colombia firme este acuerdo de la ruta de la seda. Pero alguien podría decir, finalmente es un acuerdo intencional, es meramente un memorando de entendimiento, por lo tanto, pues todavía no va a tener mayor impacto. Ese sería el óptimo. El no tan bueno o el no tan óptimo. El no tan óptimo es el gobierno firma esto y esto genera un sentimiento en el gobierno norteamericano. El gobierno nos recuerda en ese momento que este tema representa o tiene un impacto en términos de seguridad nacional en los Estados Unidos. Le recuerda al gobierno colombiano que el acuerdo de libre comercio permite la imposición de aranceles por razones de seguridad nacional. Y en ese momento el riesgo es que, ojalá no suceda, al gobierno norteamericano le dé por decir, no, a Colombia ya no le aplico el 10, que es la tarifa mínima que le está aplicando al mundo, arancelaria, sino le aplico el 15. Ya en ese momento nos ponen una desventaja respecto del resto de naciones del mundo, en café, en flores, en confecciones, en industria liviana, en químicos, en farma, en miles de productos que tiene Colombia. Y ese momento que no lo queremos vivir, que ojalá no tengamos que vivirlo, pues generaría una pérdida de competitividad a las exportaciones colombianas. ¿Por qué? Por haber firmado un memorando de entendimiento de carácter meramente intencional que ni siquiera logró ningún resultado con China, porque entre otras, además hay que decirlo, firmar eso no va a tener ningún impacto. O sea, no va a aumentar un peso la exportación de café a China, no va a aumentar $1 la exportación de flores a China, nada. Esto es meramente un acuerdo que termina siendo político, pero que puede tener implicaciones políticas y económicas, porque es que al final las decisiones diplomáticas, que suelen ser políticas, tienen normalmente implicaciones geopolíticas e implicaciones económicas. ¿Habrá algo de alivio o pensará el gobierno del presidente Gustavo Petro que no hay mayor problema en la medida en que Mauricio Claver se dice saldrá este mes de su cargo como enviado del presidente Trump para América Latina? Pues el gobierno puede pensar que es una posición solamente de Mauricio Claver Carone, pero es que puede ser que no sea solamente una posición de él, puede ser una posición de muchos otros actores de gobierno. Y hasta el momento pues hemos oído la posición de Claver, pero no hemos oído la posición del resto de los Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que recurrentemente Norteamérica, Estados Unidos, ha sido siempre muy celoso con este asunto. Usted vio recientemente el caso de Panamá. Panamá firmó esta ruta y a la llegada solamente del presidente Trump se generó un conflicto, una dificultad que dio lugar pues a una serie de acuerdos y de compromisos por parte de Panamá en relación con la administración del Canal de Panamá. Y eso significó pues llamémoslo así, una medio echada para atrás de la relación que ya había construido Panamá con China. Se puede decir que es bastante peligroso o por lo menos poco favorable para la economía colombiana que se esté tomando este tipo de ideas por parte de Petro, que viaja a la China sin antes haber pensado o por lo menos anunciado al país qué cosas puede hacer su gobierno para mitigar las posibles represalias por parte de los Estados Unidos. Yo lo que diría es que es una decisión innecesaria que eventualmente puede tener costos significativos para Colombia, pero que al final es innecesaria y también voy a decir inútil. Es decir, esto no va a generar un peso más en la relación comercial de Colombia con China. Con un elemento adicional que también los colombianos tienen que saber, porque mucha gente dice, no, es que esa es la gran oportunidad para cambiar de comprador. Ya los Estados Unidos no nos va a comprar esto, sino ahora lo va a comprar China. Falso. China está el presidente Petro habló de venderle cebolla a la China, el segundo productor mundial de cebolla. Eso ya es una tremenda, yo no sé si torpeza o ignorancia supina, porque es que China es el mayor productor
de cebolla del mundo. Después viene la India, entre los dos casi que tienen el 50% del mercado. Es exportador, no es importador de cebolla. Nuestra cebolla está 15 veces más lejos que la cebolla que eventualmente pudiésemos exportar a cualquier otro país cercano. Claramente será más costosa llevarla de aquí para allá. Luego, la verdad es que no vamos a exportar, mejor dicho, ni un manojo de cebolla a China. Eso ya es de una ignorancia que la verdad es que de pronto al presidente no le pasaron bien la información. Eso no tiene ninguna explicación. Eso ya simplemente parece un chiste. Entonces, diciendo eso, en este caso particular, la relación con China es una relación que está 15 veces más lejos que los Estados Unidos de América. China no nos compra muchas frutas, ni mucho café, ni muchas flores, ¿verdad? China nos compra commodities básicos, carbón, petróleo, punto. O sea, el grueso de la exportación a China es commodities de esa naturaleza, del sector de hidrocarburos. Productos que, entre otras, además, ni siquiera se beneficiarían con un acuerdo de esta naturaleza. Y no es tan sencillo lograr que ahora China compre lo que los Estados Unidos nos compraba, con un agravante, y es que si ese acuerdo de meras intenciones se convierte después en otro tipo de acuerdo, por ejemplo comercial, pues el riesgo es para el sector industrial colombiano, y ahí es donde viene yo diría no solamente la torpeza, sino la incoherencia. Un gobierno que dice defender la reindustrialización, pues esto va totalmente en contravía de la reindustrialización, porque es en ese sector donde el riesgo de la llegada de productos chinos a Colombia, que no se están firmando, insisto, en este acuerdo, pero que de darse, pues sería muy arriesgado, porque son productos que suelen venir con una serie de prácticas comerciales desleales y que inundarían un país como Colombia con el riesgo de afectar la industria local. O sea, si en algún momento a alguien a partir de esta firma se le ocurre decir que el óptimo sería un acuerdo de libre comercio con China, pues yo diría eso es una estupidez, eso a nadie se le ocurre en su sano juicio. Y es que lo que más preocupa de todo esto es que primero, cuando se supo del viaje del presidente Petro y de su cuerpo de ministros, creo 8 de ellos están allí en China, no había una agenda clara todavía de qué era lo que iban a decir, qué era lo que iban a hacer, y simplemente el presidente en las últimas horas anuncia que va a adherir al acuerdo. Además va con la representación de los países que integran la CELAC y se muestra más como presidente de la CELAC que como presidente de Colombia. Ahora, la otra preocupación que veo muy a la vista es el tema de la balanza comercial que tenemos con la China. Pues es una balanza negativa para nosotros. Es una balanza deficitaria, o sea, importamos más de China a Colombia que lo que exportamos a China. Es una balanza deficitaria en poco más de 15.000 millones de dólares, cuando la balanza con Estados Unidos es deficitaria, sí, en cerca de unos 1.500 millones de dólares, pero con una diferencia sustantiva. La exportación a Estados Unidos es 7 veces más grande que la exportación a China y 1.000 veces más diversificada que la exportación a China. Es decir, a Estados Unidos está llegando flores, fruta, cosméticos, confecciones, industria liviana, están llegando plásticos, están llegando químicos, fertilizantes. O sea, los Estados Unidos nos está comprando productos muy importantes para la micro y para la pequeña empresa, para la pequeña y la mediana empresa, pues para ser más preciso, colombiana. Cada año de Estados Unidos a Colombia llegan 5.500 millones de dólares anuales adicionales de inversión extranjera directa, que significa cientos de miles de empleos. De China el año pasado llegaron algo más de 150 millones de dólares, o sea, nada. Realmente no es comparable el uno con lo otro. De Estados Unidos a Colombia llegan más de 1.100.000 personas, americanos, que vienen de turismo o de negocios. De China llegaron algo así como 30.000 chinos, o sea, eso no tiene ningún impacto desde el punto de vista del turismo nacional. Entonces, hombre, los datos se vuelven relevantes para una decisión de esta dimensión, de esta naturaleza. Y puede ser que al final, repito, ojalá no pase nada. Todo sigue igual y todos estamos tranquilos. Y si pasa, ¿quién va a responder por eso? Claro, y si pasa, ¿esto tendría que pasar también por el Congreso de la República? Ahí hay una discusión de fondo, y es que como es un acuerdo meramente intencional, un memorando de entendimiento que no tiene ninguna obligación, aunque no conocemos el texto, pues si no tiene ninguna obligación, en principio no debería pasar
por las comisiones segundas del Congreso de la República, repito, por ser un acuerdo meramente intencional, un memorando de entendimiento. Alguien podría decir, yo podría decir, pero ojo que ese acuerdo de ese memorando de entendimiento sí tiene efectos geopolíticos, podría llegar a tener efectos financieros y claramente puede tener efectos en la relación comercial con otros países. Entonces, pues por lo menos, lo mínimo hubiese sido debatirlo en el Congreso de la República, discutirlo, pero lo más mínimo hubiese sido sentarse con el sector productivo, que es el directamente beneficiado o afectado. Claro, porque entonces el sector productivo no tuvo voz en esto, no conocen en qué consiste el memorando de entendimiento, no saben qué es lo que está planteando Gustavo Petro, y cuando uno le escucha cosas como ese disparate, y yo lo digo, tranquilo, lo digo yo, de venderle cebolla al principal productor de cebolla en el mundo, entonces uno dice, por Dios, o sea, no está pensando en nada de lo que somos industrialmente hablando. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo se le ocurre ir a hablar en nombre de personas a las que nunca escuchó? Pues ahí es donde yo creo que el gobierno pues demuestra la falencia que ha tenido desde el inicio del gobierno, y es que ha sido un gobierno que le cuesta trabajo discutir, construir consensos con el sector empresarial, le cuesta trabajo escuchar, se escucha a sí mismo. Y resulta que es que en esto, en las relaciones comerciales, pues como lo han dicho varias personas, las relaciones comerciales son de comercios, de empresas, no son de gobiernos. Entonces hay que escuchar. Yo creo que el Ministerio de Comercio tiene que escuchar al sector productivo, es que es de su naturaleza, de su esencia, escuchar al sector productivo. No hacerlo, pues demuestra una incapacidad o demuestra una carencia profunda en la forma como uno se relaciona con el mundo, y lo lleva seguramente a posiciones como esa, a decir que entonces ahora Colombia va a exportar cebolla o no sé, palitos chinos, va a exportar, no sé qué más se les va a ocurrir exportar a China, pero realmente ahí pues lo que hay es falta de diálogo con el sector productivo, que es tan importante porque es el que le mide el pulso a los mercados internacionales. Le escucho a algunos adeptos al gobierno de Gustavo Petro decir que esta es una gran oportunidad porque más o menos la China vendría a construirle el tren interoceánico a Gustavo Petro, ese que planteó para saltarse el tapón del Darién y competir con el canal de Panamá. Bueno, de ese canal ni siquiera conocemos ni plano, no conocemos ni estudios de prefactibilidad, ni nada de eso. Pero aún, si llegara a ser, si ya tuviéramos los estudios, que no los tenemos, si ya tuviéramos el análisis detallado de eso, si ya tuviéramos la viabilidad del proyecto, que no la tenemos hasta este momento, pues también habría que hacerse la pregunta, si es que vamos a endosar, llamémoslo así, algo a cambio de recibir esa inversión, porque ese sí ya es otro escenario. El escenario cuando ya llega inversión de esas proporciones, pues el gobierno chino no espera entregar ese recurso a cambio de nada. Lo vimos en Panamá. Claro, entregó una serie de inversiones de infraestructura, pero a cambio de los beneficios que tuvo por mucho tiempo, que ha tenido por mucho tiempo en el tránsito del canal de Panamá. O sea, tiene un interés geoestratégico. Entonces, ahí podríamos caer en una especie de trampa de la inversión china o trampa de la deuda china, que puede comprometer la soberanía de nuestra nación. Esa ya es otra película, y eso es una película que hay que estudiarla con muchísimo más tino y rigor en una relación con un país, con cualquier país, o sea, ni siquiera solo con China, es con cualquier país que uno tiene que estudiar eso con más detalle. Doctor José Manuel, me quedo y le pido a los oyentes que nos quedemos con la parte positiva, que usted nos ha explicado muy bien. Esperemos que esto no pase de ser un memorando que no tenga efectos sobre la economía colombiana, que difícilmente, porque usted también lo advirtió. Sí, esperemos que simplemente sea una noticia de un día, como una especie de un juego pirotécnico que brille un ratico y que no tenga ninguna implicación. Porque en realidad, si no tiene ninguna implicación con Estados Unidos, queda uno tranquilo. Con China no va a tener ninguna implicación. Entonces simplemente termina siendo ahí un documento más de los que firma un gobierno, pero pues sin ningún efecto. Ojalá que no sea negativo con los Estados Unidos de América, que repito, sigue siendo nuestro primer socio comercial e inversión, y que claramente pues por su distancia, por la cercanía, por el relacionamiento, por la historia de más de 200 años de relaciones diplomáticas, pues no deberían echarse por la borda. Doctor José Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias, y de nuevo gracias por esta invitación aquí a la hora de la verdad.
Era el doctor José Manuel Restrepo Abondano, rector actualmente de la Universidad EIA, Antigua Escuela de Ingeniería de Antioquia, exministro de Hacienda y exministro de Comercio de Colombia, aquí en La Hora de la Verdad. Avanzamos. ¿Quieres fortalecer tus habilidades y crecer laboralmente? En Corsubsidio te ofrecemos más de 30 cursos de formación sin costo en TIC, idiomas, Excel, finanzas personales y más, con el acompañamiento de aliados expertos en educación.